En este espacio de radio que dedicamos a la atención que la Universidad Nacional de Educación a Distancia presta a sus estudiantes, queremos resaltar la atención que la UNED ofrece a las personas con discapacidad. UNIDIS es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad. Juan Antonio Moriano León, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, conoce bien este centro del que ha sido director. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Me gustaría que nos comentase, profesor Moriano, ¿qué es UNIDIS más allá de sus siglas? Pues UNIDIS es un servicio del Vicerrectorado de Estudiantes cuyo objetivo principal es asegurar la igualdad de oportunidades para los estudiantes con discapacidad y facilitar su inclusión en la universidad. Realizamos muchas acciones destinadas a este fin y UNIDIS cuenta pues, con un gran equipo de técnicos especializados en pedagogía y psicología que realizan acciones de asesoramiento y apoyo a toda la comunidad universitaria con discapacidad. Hoy en día la Universidad Nacional de Educación a Distancia es la universidad con más estudiantes con discapacidad, alrededor del 40% de los estudiantes que cursan estudios universitarios en España. Y en el curso pasado, por ejemplo, pues tuvimos 8.000 matrículas de estudiantes con discapacidad y UNIDIS gestionó más de 1.000 adaptaciones para estos estudiantes. La verdad es que estudiar sin barreras es difícil y parece mentira en la sociedad del siglo XXI, pero desde la UNED, ¿qué es lo que se está haciendo para que estas barreras disminuyan? Nos mencionaba las adaptaciones, me gustaría que nos hablase un poco de estos trabajos. Pues en primer lugar es necesario pues adaptar, ¿no?, los materiales didácticos y las pruebas presenciales a las necesidades educativas específicas que derivan de la discapacidad. Para ello damos un servicio personalizado, o sea, a cada estudiante con discapacidad que solicita adaptaciones se le llama personalmente, se habla con él, se ve qué asignaturas se ha matriculado, cómo son los exámenes, cómo son los libros, qué realmente necesita, y a partir de esa información lo gestionamos con los equipos docentes para que preparen esos materiales o para que cambien el examen, pues si a lo mejor desarrolla tipo test o viceversa, y también teniendo en cuenta que la UNED tiene entidad en todo el territorio nacional y tenemos más de 60 centros asociados, pues muchas veces las adaptaciones tienen que ver con el centro asociado y con el aula en que se examina el estudiante o con alguna ayuda que necesite del tribunal. También se atiende a los estudiantes con discapacidad que estudian desde fuera de España. Sí, también en el extranjero, porque tenemos centros en el extranjero. Y además de la atención que ofrecemos a estudiantes con discapacidad, pues queremos que la universidad no sea el fin, ¿no? Que la universidad sea un medio para que luego su inclusión laboral en el mercado de trabajo. Por eso tenemos un programa muy interesante de prácticas virtuales para estudiantes con discapacidad, en las cuales, utilizando las herramientas del teletrabajo, pues eliminamos las barreras físicas, eliminamos desplazamientos y estudiantes que a lo mejor tienen muy buen perfil y no encuentran un lugar para hacer sus prácticas en el extranjero, imaginamos en Cádiz, pues luego puede hacer prácticas en Barcelona o en alguna empresa de Madrid. Gracias a esa virtualidad, a esa plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Algo también muy importante desde la creación de este centro, que ya tiene unos años, este Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, es la colaboración que mantiene con otras entidades y redes que atienden a las personas con discapacidad. Profesor Juan Antonio Moriano León, me gustaría que nos hablase de estas instituciones. Son muchas, seguramente se nos quedará alguna, pero bueno, pondremos un enlace al portal de la UNED y concretamente a este centro UNIDIS para que cualquier persona interesada pueda comprobar esta información y también ver esas instituciones que colaboran con la UNED. Claro, porque la UNED es una universidad pública y los recursos son limitados. Entonces, gracias a la colaboración con otras instituciones, creamos sinergias a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. La UNED tiene un convenio marco de colaboración con la Fundación 11 y con el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que es como un paraguas que nos da acceso a muchas acciones que hacemos en UNIDIS. Por ejemplo, el programa de prácticas virtuales para estudiantes con discapacidad que comentaba antes, pues es un programa que ha sido financiado por la Fundación 11 a través de su consultora de recursos humanos de FSC Inserta y también que contó con la financiación de la Fundación Universia, con la cual hacemos otros proyectos, como tenemos un banco de productos de apoyo que dejamos a los estudiantes con discapacidad que lo necesitan. O sea que sí, efectivamente, colaboramos con las entidades. El año pasado firmamos un convenio
Vives con Espasticidad, que agrupa a todas las personas que tienen problemas de espasticidad constantemente, ¿no? Estamos colaborando con otras instituciones y la verdad es que nos acoge muy bien. Tenemos suerte que la UNED es muy bien acogida. Bueno, y además de todas las actividades que realiza este centro UNIDIS, los profesores de la UNED también investigan sobre estas cuestiones y precisamente pues hace muy pocas fechas se ha presentado un estudio sobre empleabilidad y discapacidad de la Fundación 11, UNED y el Fondo Social Europeo. El investigador principal, pues Juan Antonio Moriano. Me gustaría que nos hablase un poco de esta investigación, de este estudio. Yo creo que no solamente contribuye a reforzar el trabajo de la propia UNED, sino que sienta bases para que otras instituciones, empresas y universidades pues apliquen los resultados y las conclusiones de estos estudios. Claro que sí, además es un estudio muy, muy ambicioso. El informe se puede descargar de la página web de la Fundación 11 y tiene más de 130 páginas, porque es un estudio que realmente está compuesto de 3 estudios. Uno sobre las demandas del mercado laboral con entrevistas a empresas, otro sobre los recursos que ofrece la universidad en relación con la inclusión laboral y otro con los propios estudiantes, con una muestra de más de 1.000 estudiantes con discapacidad, donde ellos señalan pues las carencias que ven en su formación o los problemas o barreras que se encuentran cuando intentan encontrar un trabajo o realizar prácticas. Entonces, lo más interesante de este estudio son algunas de las conclusiones. La primera de ellas es que simplemente el tener estudios universitarios multiplica por 2 o por más de 2 casi la tasa de actividad de las personas con discapacidad, o sea que es un factor determinante para encontrar un trabajo y un trabajo de calidad. En segundo lugar, que sigue habiendo unas competencias que son muy valoradas por las empresas, competencias que, como me decía a mí mi madre, ¿no? Pues estudia informática e inglés. Hoy en día, además de los estudios universitarios, es muy importante los idiomas y todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Hay nuevas profesiones como Community Manager, todo el tema de las Big Data, que ahí hay nichos de mercado y que las personas con discapacidad pues muchas veces estudian más cosas relacionadas con humanidades o ciencias sociales, pero tienen que ser conscientes que donde se está moviendo el mercado es más hacia las ingenierías, hacia la informática. Entonces, bueno, pues algún máster que complemente esa formación inicial o ya desde el principio orientar hacia unos estudios que tengan mayor tasa de empleabilidad, pues es recomendable. Y también las universidades pues tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Es necesaria una mayor orientación especializada hacia los estudiantes universitarios con discapacidad y también trabajar una serie de competencias que a veces resultan difíciles, pero que son importantes, como el trabajo en equipo, la iniciativa, el emprendimiento, ¿no? Que no solo es trabajar en la administración pública o en una gran empresa, sino que crear una propia empresa es una salida profesional cada vez más importante para la sociedad. Bueno, en este punto y escuchándole, pues estaba pensando que el hecho de realizar una carrera, unos estudios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia con la metodología y todas las herramientas que tiene, especialmente también pues todo lo que es ese mundo virtual que pone a disposición de los estudiantes, también facilita el poder después encontrar un trabajo cualificado en alguna de estas profesiones que antes nos mencionaba. Sí, profesor. y además de esa competencia, lo que valoran mucho las empresas de los estudiantes de la UNED son otras competencias como la responsabilidad, el orden, la calidad en la presentación de los trabajos, ¿no? Cosas que a los estudiantes y los profesores les exigimos constantemente, ¿no? Y que ellos desde el principio se tienen que responsabilizar de su estudio. No van a tener un profesor constantemente que le diga lo que tienen que estudiar, el tema que tienen que ir avanzando, sino que desde el principio ellos con su guía didáctica, con sus materiales, con los cursos virtuales, pues deben organizar el estudio. Y eso que a veces puede ser una dificultad para otro estudiante, yo creo que en el caso de estudiantes con discapacidad es algo a su favor, ¿no? Que lo pueden pues compaginar con otras actividades que realizan o con el tiempo que tienen disponible. Bueno, y ya una última cuestión, porque sé que también investigan, avanzan y bueno, es verdad que todavía tenemos muchas barreras que superar y que afectan especialmente a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Sé que nada es perfecto, pero que están trabajando en ello. ¿Cómo está el tema de la accesibilidad total? Pensando sobre todo pues en esa plataforma, en la web de la propia UNED, profesor. Pues lo que hemos visto es que hemos mejorado mucho lo que es accesibilidad física. Ya es muy normal, ¿no?, que la mayoría de edificios
pues sean accesibles. Siempre tenemos algún centro asociado que está en algún edificio histórico y que resulta más complejo hacerlo totalmente accesible, pero nos encontramos nuevas barreras, que son barreras en el entorno de las nuevas tecnologías. Entonces, un problema que hemos encontrado en la UNED es que estamos produciendo ahora mismo mucho material audiovisual. Cada vez hay más videoclases, conferencias, y claro, al ritmo que producimos es imposible transcribirlo, subtitularlo, todo lo que producimos. Entonces, desde hace ya dos o tres años estamos sacando una convocatoria anual con la cátedra Vodafone de accesibilidad de la UNED, en el cual pedimos a los propios estudiantes de la UNED que sean voluntarios para subtitular esas videoclases para otros estudiantes con discapacidad. De tal forma que ellos se benefician de un crédito que obtienen por esas actividades, pero están sobre todo colaborando con el resto de sus compañeros en favorecer que los materiales sean accesibles. Pues muchísimas gracias por habernos acercado a estas actividades del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, UNIDIS, de la UNED, Juan Antonio Moriano León, que además es profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. No además, sino que es, digamos, como su función principal como docente e investigador. Y entre sus labores de gestión destacamos la dirección de UNIDIS. Hasta muy pronto. Muchas gracias. El actual director de UNIDIS, que desde hace unos días toma el relevo del profesor Moriano en esta tarea de gestión, es el profesor de la Facultad de Educación Tiberio Félix Murias, con el que hablaremos en otra ocasión. www.uned.es. Estudiar en la UNED cada día más cerca.